En septiembre de 1986 salieron al aire dos caricaturas de cazafantasmas completamente diferentes, con el mismo nombre, con 5 días de diferencia. Los niños de todo el país estaban confundidos. Los papás compraban los juguetes equivocados y Ernie Hudson, el actor que interpretó a Winston Sedmore en la película, fue a audicionar para dar voz a su propio personaje en la caricatura y perdió. ¿Ante quién? Ante Arsenio Hall. Esta es la historia completa por qué la caricatura se llama Los verdaderos cazafantasmas y no es solo un título cool. ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a El Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa allá. Ahí te doy el gancho, un par de minutos y ya estufas. Pero aquí es donde nos dejamos ir como gorda en tobogán, sin prisas, sin límite de tiempo, con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si es tu primera vez por acá, suscríbete, dale like, así me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, pues ya sabes qué hacer. Para entender esta historia hay que empezar casi una década antes de la película que todos conocemos. En 1975, una compañía de animación llamada Filmation produjo para CBS una serie de comedia en vivo llamada The Ghostbusters o Los Cazafantasmas. 2 palabras con espacio. La protagonizaban 2 actores veteranos de comedia, Forrest Tucker y Larry Storch, junto a un tercero en un traje de gorila llamado Tracy. Los 3 eran un equipo de torpes investigadores paranormales que reciben misiones en cintas que se autodestruyen, al estilo Misión Imposible, y cazaban fantasmas con resultados desastrosos. Era absurda, era barata y duró exactamente 15 episodios antes de que la cancelaran. Básicamente casi nadie la recuerda el día de hoy, pero Filmation sí tenía los derechos del nombre. Avancemos a 1984. Dan Aykroyd y Harold Ramis escriben el guión para una película sobre un equipo de científicos que cazan fantasmas en Nueva York. Columbia Pictures quiere llamarla Ghostbusters, una sola palabra, pegajoso, simple, perfecto. El problema, Filmation tiene una marca registrada con ese nombre desde 1975. Columbia negocia. El acuerdo final, $608,000 más el 1% de las ganancias de la película a cambio del derecho de usar el nombre. Filmation firmó. La película salió en junio de 1984. Se convirtió en un fenómeno cultural y recaudó alrededor de $295 millones a nivel mundial. Sin embargo, Filmation nunca vio un centavo del 1% prometido, gracias a la contabilidad creativa de Hollywood. Columbia reportó que la película técnicamente no había generado ganancias netas, un truco legal perfectamente legal que dejó a Filmation sintiéndose estafada. Después del éxito de la película, Columbia quería hacer una serie animada, y aquí hay un detalle crucial que mucha gente no sabe. Filmation estuvo cerca de trabajar con Columbia en esa serie animada. Lou Scheimer, el productor de Filmation, llegó a estar en conversaciones para ser el estudio de animación. Filmation incluso hizo trabajo inicial de diseño, pero cuando Columbia eligió a otro estudio, Dick Entertainment, para producir la caricatura, las negociaciones con Filmation se cayeron. Y aquí es donde Scheimer tomó la decisión que él mismo describió años después como un error. En lugar de simplemente dejar ir el proyecto, Filmation decidió hacer su propia serie animada basada en sus personajes originales de 1975, Jake, Eddie y Tracy el gorila. Tenían todo el derecho legal de hacerlo. El acuerdo con Columbia solo cubría el uso del nombre para la película, no para la animación. Scheimer dijo después, con toda honestidad, deberíamos haber perdido los derechos de animación de Ghostbusters como parte del acuerdo original, pero no lo hicieron, y esa omisión cambió todo. Columbia y Dick se enteraron de que Filmation iba a lanzar su propia caricatura con el nombre Ghostbusters o Cazafantasmas. Intentaron detenerlo, descubrieron que no podían. Filmation tenía todo el derecho de hacerlo. Entonces tomaron la decisión que se convirtió en parte de la historia de la televisión animada: agregarle Los Verdaderos o The Real al título. No fue solo una decisión de marketing, fue un golpe directo. Estaban diciendo públicamente: los nuestros son los cazafantasmas reales, los otros son una reliquia olvidada del pasado tratando de aprovecharse de nuestra película. Y así, en septiembre de 1986 sucedió algo sin precedentes en la televisión infantil americana. 2 series animadas con prácticamente el mismo nombre se estrenaron con 5 días de diferencia. La de Filmation el 8 de septiembre, The Real Ghostbusters o Los Verdaderos Cazafantasmas el 13. El caos fue inmediato.
Los niños veían comerciales de dos caricaturas de cazafantasmas distintas. Una tenía a Peter, Egon, Ray y Winston de la película. La otra tenía a Jake, Eddie y un gorila. Ambas se llamaban cazafantasmas. Ambas tenían líneas de juguetes en las tiendas. Los papás compraban los juguetes equivocados constantemente. Los niños lloraban porque querían los personajes de la película, pero les traían los del gorila. Las ventas de los juguetes de Filmation fueron un desastre. Nadie quería los muñecos de una serie que parecía una copia barata comparada con la de la película multimillonaria. La serie de Filmation produjo 65 episodios entre septiembre y diciembre de 1986 y después desapareció de la memoria colectiva. Hoy muy poca gente la recuerda. Mientras tanto, Los verdaderos cazafantasmas de Dick y Columbia era una serie con un equipo creativo que pocas caricaturas de los 80s podían igualar. El editor de guiones principal fue J. Michael Straczynski, quien después crearía Babylon 5, una de las series de ciencia ficción más respetadas de los 90s. A su lado estaban escritores como David Gerrold, veterano de la serie original de Star Trek, Mark Edwards Edens, quien después desarrollaría X-Men, la serie animada de los 90s, John Shirley, escritor de terror que después escribiría el guión para la película The Crow o El Cuervo, y Linda Wolverston, quien después se convertiría en la primera mujer en escribir una película animada de Disney, específicamente la de La Bella y la Bestia en 1991. Estos no eran escritores de rellenos, eran gente que entendía la ciencia ficción, el horror y la narrativa de manera seria, y que aplicaron eso a una caricatura del sábado por la mañana. El resultado fue una serie inteligente, genuinamente aterradora en muchos episodios, con referencias a H.P. Lovecraft y otros clásicos del horror y tramas que trataban a la audiencia infantil con respeto. ABC ordenó 3 episodios iniciales, vio los ratings y de inmediato ordenó 65 episodios adicionales. Pero aquí vienen otros detalles que probablemente no conocías antes y que me parecen fascinantes. El primero, Ernie Hudson, el actor que interpretó a Winston Sedmore, fue a audicionar para dar voz a Winston en la caricatura y perdió el papel. De hecho, se lo dieron a Arsenio Hall, quien por esos años estaba construyendo su carrera antes de su famoso talk show. Imagínate esta escena: el actor original del personaje rechazado para la voz de su propio alter ego animado. El segundo, la voz de Peter Beckman en la caricatura fue Lorenzo Music, quien también era la voz de Garfield, el gato, en su propia serie animada. Bill Murray, quien interpretó a Beckman en la película, le mandó un mensaje a los productores quejándose de que su personaje sonaba como Garfield. El final irónico de esta historia: años después, cuando se hizo la película animada de Garfield, ¿quién puso la voz? Bill Murray. Murray terminó siendo la voz de Garfield con esa misma voz que usaba de Beckman. El tercero, los personajes de la caricatura se veían diferentes a los de la película. No podían usar los diseños exactos de los actores reales sin pagar derechos adicionales. Por eso Egon tenía un pompón rubio o copete rubio, que no tiene nada que ver con Harold Ramis. Y Peter Beckman se veía muchísimo muy diferente a como en realidad se ve Bill Murray. Era una caricatura de los personajes basadas en los personajes, no en los actores. Y aquí viene lo que destruyó la serie en su apogeo. En 1988, ABC decidió que sus ratings del sábado por la mañana podían mejorar y contrató una firma consultora llamada Q5 para evaluar toda su programación infantil y recomendar cambios. No era ABC tomando decisiones creativas, era una empresa externa contratada específicamente para arreglar la televisión infantil. Q5 llegó a Los verdaderos cazafantasmas con una lista de demandas que dejó atónito al equipo de escritores. Cambiaron el diseño de Janine, la secretaria. Su cabello corto y espigado se volvió largo y suave. Su personalidad asertiva se volvió más maternal y cálida. Su minifalda se convirtió en una falda larga y sus lentes triangulares y puntiagudos, unos de los elementos más característicos del diseño del personaje, fueron reemplazados por lentes redondos porque, según Q5, los objetos puntiagudos asustan a los niños. Straczynski pidió ver los datos de investigación que respaldaban esa conclusión. Q5 respondió con credenciales académicas en lugar de evidencia, pero las demandas de Q5 no se limitaron a la ropa de Janine. También insistieron que Winston Sedmore, el único personaje principal afroamericano, debía tener un rol específico en el equipo: el conductor. Peter sería la boca, Ray el corazón, Egon el cerebro y Winston serían las manos. Straczynski describió esto públicamente como racista.
Q5 también quería eliminar completamente el personaje de Rey, considerando que era redundante, dando que el equipo ya tenía a Egon como científico. Esta propuesta fue rechazada por los productores. Con estos cambios implementados, la serie fue renombrada a Slimer y los verdaderos cazafantasmas en 1988, expandida a 1 hora con cortos adicionales protagonizados por Slimer, y el tono oscuro y sofisticado de las primeras temporadas desapareció casi por completo. Straczynski se distanció de la serie en protesta, y cuando los ejecutivos le ofrecieron regresar como editor de guiones si aceptaba trabajar bajo los nuevos lineamientos, él lo rechazó. Sí regresó posteriormente a escribir algunos episodios, incluyendo uno titulado Janine, You Have Changed, o Janine, Has Cambiado, donde el show reconoce en pantalla de manera burlona todos los cambios que le habían hecho al personaje. En el episodio resulta que una entidad supernatural había estado alimentándose de las inseguridades de Janine y causándole las transformaciones. Era la forma de Straczynski de decirle al mundo que él sabía perfectamente lo que habían destruido. La serie terminó en 1991 con 147 episodios en total, contando los cortos de Slimer. Nunca recuperó la calidad de sus primeras 2 temporadas, pero tampoco desapareció completamente el amor de los fans. Y Filmation, la empresa que técnicamente tenía los derechos originales del nombre, la empresa cuya serie era en términos legales la original, cerró sus puertas en 1988, apenas 2 años después del estreno de su caricatura de Ghostbusters. Lou Scheimer admitió que el intento de competir directamente con Columbia había sido un error. Los niños querían a los personajes de la película, nada más. Entonces, ¿por qué se llamaban los verdaderos cazafantasmas o The Real Ghostbusters? Porque en el negocio del entretenimiento, tener razón legalmente no significa ganar la guerra cultural. Filmation tenía los derechos originales del nombre. Filmation técnicamente podía hacer lo que quisiera. Filmation perdió de todas formas porque los niños de 1986 no querían al gorila Tracy, querían a Bill Murray. Y Columbia lo sabía desde el principio. The Real o los verdaderos no era solo un título. Era una declaración, era confianza total en el poder de su propiedad intelectual. Lo irónico es que la serie que se autoproclamó la verdadera terminó siendo saboteada desde adentro por una firma consultora que no entendía por qué funcionaba. Las primeras 2 temporadas de Los Verdaderos Cazafantasmas son para muchos fans superiores incluso a las películas. Las últimas temporadas son solo una sombra de eso. La caricatura que ganó la guerra de nombres casi se pierde a sí misma en el proceso de mejorarle. Pero dime, ¿viste la serie de Los Verdaderos Cazafantasmas cuando eras un niño? ¿Sabías de la caricatura de Filmation con el gorila? ¿Y qué piensas de lo de Ernie Hudson perdiendo la audición para su propio personaje? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más personas y sígueme para más cultura pop.